Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos esa preferencia de estar con ustedes en este momento cuando llegamos a sus hogares, Abinader Fortunato y un servidor de ustedes, Orión Mejía, presto a participarles de las principales informaciones de las orientaciones que podamos nosotros muy humildemente proporcionarle. Muchas gracias, de verdad. Llegamos por Teleradio América para todo el mundo. Saludos, don. Gracias, don Orión, maestro Orión Mejía. Gracias. Y gracias a los amables televidentes por recibirnos a esta hora en su casa, a interactuar con nosotros sobre temas muy importantes. Se ha producido, primero hay que decir que el gobierno del presidente Luis Abinader, desde hace una semana, está intentando el cambio del cambio. O sea, cambiar el cambio, hacer un esfuerzo por cambiar el cambio. Comenzó con, llamémosle que una remoción no, una rotación sí, del gabinete, algunos nuevos funcionarios, especialmente el más relevante fue el ministro de Agricultura, que lo cambiaron, luego se creó el Ministerio de Justicia, también destituyeron al encargado de los servicios sociales, el señor José, ¿cómo es? Antonio Peñaguaba. Tony Peñaguaba. Antonio, sí, exacto. Sí, Antonio Peñaguaba. Perfectamente. Removieron a la directora del Promese. De Supérate. Gloria Reyes. La convirtieron en ministra de la Mujer. También cancelaron al director de la DGI. Sí. Pusieron otra persona ahí. Y renunció el de Senasa realmente. Y el de Senasa no, el de... No, perdón, el de los Servicios Nacionales de Salud. Mario Lama, SNC. sí, Mario Lama renunció. O le pidieron la renuncia, pero yo creo que renunció. Porque él no hizo tan mal trabajo, me dicen. Yo no tengo mayores información sobre eso. Pero bueno, ese fue el, digamos, el interregno en el que el presidente entonces convocó al Consejo de Gobierno. Ustedes ven en pantalla, todos mansos y marrones estaban ahí, y entonces esta vez el presidente pidió auxilio del Banco Interamericano de Desarrollo y de un técnico asesor del gobierno inglés, que ahí estaban ayudando en términos de planificación y demás. Y en ese Consejo de Gobierno se identificaron 10 propuestas prioritarias, 10 medidas prioritarias que el gobierno se propone aplicar en este gobierno. Dicen que el paquete de medidas tiene más impacto positivo, entonces quisiera que hagamos eso. Ahí vemos a Félix Reina ya en el Consejo de Gobierno, mira que veo, llegó Félix, ahí lo vi. Entonces, entre eso están, ¿qué es lo que el gobierno pretende ponerle más atención? ¿Cómo se llama? Salud primaria. Sí, la salud primaria para contener transporte, agropecuaria, educación. Educación lo puso. Aquí está, uno de los periódicos lo trajo completo. Yo quiero señalarlo para que, como los riferos, guardemos el número del 1 al 100, para que después no digan que uno no sabía, que no se dijo. Antes de venir a lo que tú y yo estamos muy pendientes también, estoy buscando porque uno de los periódicos lo tiene completo. Este periódico, El Diario Libre, que me parece que también lo trajo. Las 10 medidas, porque hay 10 medidas que se le han dicho para priorizar. Míralo ahí, transporte es uno, y entre las medidas del sector salud, como tú lo dijiste, es otro, y transporte y seguridad ciudadana, entre otros. Son los principales, ¿verdad? Luego está en el ámbito de la economía, promover la Promipyme, quieren resolver el tema de la autopista Duarte, la carretera del Ámbar. Y en cuanto a la clase media y la reducción de la pobreza, se destacó la articulación del sistema de protección social, erradicación del hambre, aumentos salariales, la ejecución de programas dirigidos a eliminar pisos de tierra y uso de cocina de leña y carbón. ¿Qué te parece? Bueno, sí, tratan de sustituir en el tema de la pobreza. Orión, escuché esta mañana al viceministro
de la presidencia, José Madera, una persona bien documentada sobre todo el manejo de lo que fue el evento de ayer, la reunión del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente de la República y la vicepresidenta Raquel Piña. Decía él que una de las prioridad sería el tema de mejorar la parte de la pobreza extrema, de sustituir suelos de tierra por suelos. Debimos estar hace mucho tiempo. Sí, eso es viejo, pero a mí me alegra que no hayan puesto el programa de letrinización. Por lo menos. Porque eso yo lo considero, la verdad, que una ignominia, el que todavía tú hagas de que un retrete, para que no defequen en los montes, sí, se le hace un retrete, tiene que haber tú sabes que te indica eso, tubería de aguas residuales, sí, ¿verdad? Para tratar todo eso. Y realmente el gobierno parece que le preocupa o le está preocupando mucho el tema de que también nosotros tenemos que recordar que tenemos alrededor de Orión, en este país, a esta altura, que ha producido tanto dinero y tanta riqueza en los últimos 40 años, 47% de una parte de la población rural y la interurbana y urbana, 47%, tiene casita de zinc todavía. Y entonces además con la ignominia, que a veces se la hacen y le pintan la casita de azul y blanco y le ponen el zinc también azul y blanco arriba, que eso no debería ser tampoco, por un asunto del valor de la gente, de la dignidad de la gente. Pero creo que es importante que el gobierno ponga la atención en eso, porque muchos indicadores de desarrollo de la República Dominicana han estado ralentizados y otros han estado echando para atrás. No hemos avanzado. Lo que habíamos ganado lo hemos reducido las organizaciones, las ONG así lo dicen, y creo que realmente es muy importante que al iniciar el año el presidente Luis Abinader encabece una reunión de esta naturaleza, porque pone en sus manos y en la mano de los funcionarios el compromiso de actuar con responsabilidad en políticas públicas. Vamos a ver la impresión que uno tiene de este Consejo de Gobierno. A mí me parece, me da la impresión, de que el presidente quiere alejarse un poco del partido. ¿Tú crees? Sí, fíjate, si tú notas... ¿Tú dices por los cambios? No, fíjate, comenzando porque es un esquema completo, los cambios y esta actividad. Los cambios preceden a esta actividad en la línea de lo que se está esperando. Fíjate que el ministro de Agricultura es un extrapartido, el director de la DGI es un extrapartido, el ministro de Hacienda es un extrapartido, y que son la base. Los otros fue cambiado y uno de ellos, un dirigente que quiere ser candidato presidencial, fue destituido de los programas sociales, hijo de su papá. Te da una idea de que el presidente quisiera más a los técnicos, quisiera más a los le está poniendo más atención a los técnicos y a los funcionarios que han sido competentes. A otros lo ha disminuido del área donde hay dinero como recurso de influencia política electoral. Por ejemplo, el director de aduana fue técnicamente subido porque está como ministro. Sí, ministro de Industria y Comercio, pero en términos de dinero lo que va a tener ahora es papeles. Papeles, porque ya incluso el pago de los permisos no van directamente eso tiene directamente al Estado. Yo pienso al Tesoro Nacional. Yo pienso, Orión, también que esos cambios lo inició el presidente Abinader a mediados de año, cuando designó al señor Magín Díaz, al economista Magín Díaz, en el superministerio de Economía. Sí, pero ese estuvo matizado por una crisis económica. Sí. Es un relanzamiento del gobierno, de la cara del gobierno. Sí, y mira, entonces ahí vamos al tema que nos atañe hoy. ¿Por qué el partido reacciona así? Por lo que te dije. De manera violenta. Si tú me sacas del tema fundamental y no está el partido, no está la dirección, fíjate que el ministro de la presidencia dijo que puso su cargo a disposición del presidente.
Paliza. Lo dijo la semana pasada, Sí. y que vendrán más cambios, y etcétera. No, etcétera. que está presionando Estados Unidos. Entonces, no solamente por eso, es que él es el presidente del partido. Sí, sí. Y si le están dando al partido, entonces él tiene de alguna manera que responder a esa. Entonces, ¿cómo responde? Bueno, llévenme a mí también, yo pongo mi cargo a disposición. El presidente está relanzando el gobierno, etcétera. Y fíjate, nuestro amigo Pacheco, fue el que ha tronado más las duro. expresiones de Pacheco fueron muy fuertes, dan a entender que hay algo más. Un rompimiento. Sí, pero dan a entender, yo sé de muchas cosas, yo no quiero tampoco, yo no soy de los comunicadores, periodistas que le echa y que adelanta cosas sin que yo pueda tener las pruebas para decirlo. Pero yo sé, por testimonio, por indicios concordantes, que la situación con Pacheco es difícil. Y que Pacheco no se siente cómodo en este momento, no se siente cómodo. Pero bueno, él puso su puesto, su cargo, ¿verdad? No lo puede poner a disposición del presidente, pero el presidente no lo puede votar. No en ese sentido, en el sentido él dijo, si por lo que yo estoy diciendo me van a sacar de aquí, porque el presidente sí puede disponer que, como tiene la mayoría, y decir, no, el candidato va a ser fulano de tal, y la mayoría van a votar por ese. De manera que él puede ser víctima de cualquier situación que se dé. Ahora, él es la cabeza visible de una sublevación. Perfectamente. Es así, ¿verdad? Sí. Y no estamos haciendo... Y dijo que corría su riesgo y que no esa importaba. cabeza, esa tendencia ya tiene nombre. Hipólito Mejía, que acaba de también pedirle al presidente que detenga las cancelaciones, por lo que pidió el presidente de la Cámara de Diputados, el expresidente Hipólito Mejía le pide al presidente, emplaza al presidente a que detenga las cancelaciones. Son cancelaciones masivas las que se están produciendo, no se sabe. Pero lo que pasa es que cuando hay otra cosa que se dio, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Hacienda, se produjo un pleitecito bastante fuerte entre el director de Impuestos Internos, el viejo, el que votaron, y el director, yo digo el que votaron, el que se fue. Porque el presidente le anuló el nombramiento. O él, dicen que él pidió, yo no sé, por el que se fue, para no decir que lo votaron, con Magín Díaz, fue fuerte. Y ahí andan unos audios que yo no sé, que Magín Díaz hizo notar que él era el jefe global del ministerio, que incluye la dirección que nadie puede estar por encima de impuestos internos, y ahí con una muchacha, una que sé yo cuánto, que me dijo, que me pidió, que hubo que llamar hasta la magistrada que era funcionaria de ahí, que ahora es magistrada de la Suprema Corte de Justicia, para decir, ¿usted está de acuerdo con que fue un lío ahí? En un área muy delicada que Magín la conoce, y que el que ustedes ven al lado de Magín, Valdés fue el que sustituyó a Magín, y dicen que en los primeros meses él tumbó todas las iniciativas que tenía Magín Díaz ahí. Que es el que sabe de eso. Porque Magín Díaz pertenecía a otro gobierno. Claro. Y tú sabes que en la política dominicana, los gobiernos nuevos es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta vieja, porque borran todo. Y a veces se le olvida también que en el caso del presidente de la República, Orión, el presidente es un economista y sabe el momento especial en que se ha producido todo esto. Pero además, el presidente quería llevar a ese puesto, me refiero a Magín Díaz, a una persona con la suficiente autoridad, que conocía perfectamente la institución, que había trabajado en Hacienda, es un técnico reputado, una persona con un gran ranking en la República Dominicana, conocido en los organismos internacionales, y el presidente quería asegurarse de ¿qué? De una figura de esa naturaleza, pero siempre se dijo desde el principio, y tú lo vas a recordar, siempre se dijo que Magín Díaz estaba tratando de hacer su cuadro, o sea, de técnico, de tecnócrata, para comprometerse con lo que le pidió el presidente. Mira, las cosas son muy naturales. Magín Díaz, este caballero, fue el que sustituyó a Magín Díaz en el 20, ¿verdad? Sí. Entonces, también llevó su propio esquema, su propio trabajo, y todo lo que hizo Magín ahí fue desmontado. Bien. Luego, por una situación de renuncia del anterior ministro de Hacienda, se comienza la búsqueda de un técnico que pudiese estar
en condiciones de reprogramar una posible reforma fiscal. Claro que sí. Entonces, no creas, se mencionaron varios candidatos, Sí. incluyendo algunos economistas que están muy en boga en los medios de comunicación. Desde Andy hasta quién más. Sí, pero al final, el equipo económico del presidente, encabezado por fulano de tal, su mayor nivel, que no voy a mencionar nombre, etcétera, recomendaron que fuera Magín. Y se llamó, y yo sé cuando llamaron a Magín, allá a su casa de Punta Cana y qué sé yo cuánto, y ahí estaba Magín ya, un lunes amaneció nombrado, ¿verdad? Entonces, pero inmediatamente Magín dice, yo no puedo trabajar con ese caballero. Entonces le dicen, espéranos, que una vez que nosotros resolvemos eso. Ya el que está sabía que Magín había pedido su remoción. Su cabeza. Aunque no le presentó candidato al presidente, no le presentó candidato. Quería que fuera lo mismo que se hizo con él, que buscara un candidato adecuado. Él no presentó, él no dijo, yo quiero a fulano por ese, yo no quiero a ese. Y a partir de ahí, entonces fue que vino un pleito en el Palacio, otro pleito que en la misma sede, porque ya... Y yo no sé entonces, Orión, cuando uno está viendo esas intríngulis de cómo se mueven esas tensiones dentro del poder, dentro del gobierno, si a veces los funcionarios al que ha puesto el presidente le son leales o obedientes al presidente. O sea, el presidente te pone y el presidente te quita. Yo pienso que la lealtad no es solo cuando te pone, sino cuando te quita. Sí. Y además, el presidente ha estado tratando de reencauzar el gobierno en el sentido de que tiene una situación difícil interna en el país, una situación internacional también muy difícil, y que haya una insubordinación de gente por la parte política en el mismo gobierno, es un tema que debe preocuparle mucho al presidente. Yo todavía no creo, todavía no es posible quizá darle el término de que hay una sublevación, sino que hay pero lo hay con figuras importantes. Hay una molestia de figuras importantes, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a convocar comité central. Estamos reclamando eso, pero ahora yo no estoy de acuerdo, hagan lo que ustedes quieran conmigo, pero yo no estoy de acuerdo, y otro que es un ex jefe de Estado dice, el presidente, usted tiene que parar las cancelaciones, pero todavía no han dicho dónde están cancelando masivamente, en agricultura, eso es un adelante. ¿En dónde están cancelando? Porque acaban de llegar Bueno, yo le estaba diciendo a mi amigo Juan TH de que estábamos hablando, digo, TH, lo que pasa es que también el que va quisiera tener un equipo mínimo. Me dice, claro. TH, ni eso debería ser. Digo, bueno, si fulano de tal me mencionó un amigo nuestro y amigo tuyo que llegó a una institución pública y él llegó solo y no cambió a nadie. Yo sé de otro en una que yo estaba que llegó y no trajo a nadie tampoco, pero no podía traer a nadie porque no era su área. Pero bueno, uno dice, yo necesito una directora de personal, por ejemplo, ¿cómo le llaman ahora? De recursos humanos. Yo necesito una secretaria mía. Yo necesito dos técnicos que cuando son en instituciones de carácter técnico, fulano que estén tal y cual. Yo necesito gente de mi confianza. No, porque saben de las calidades. ¿Qué pasa? Para que trabajar. Está ahí el secretario de qué sé yo, cuántas cosas del partido, se arma un lío. O sea, no sabe, quizás lo que debieron haber hecho, por ejemplo, en aduana, donde se sabe que hay mucho activismo político, el tipo quiere desmontar el activismo de Yayo, pero esa gente son del partido. Yayo no se lo puede llevar para industria y comercio porque ahí no hay para tanto. No hay cama para tanta gente. Entonces, tú te fijas cómo cambiamos, ahí siempre se va a dar eso, ¿verdad? Pero en el caso de la Cámara de Diputados y de Alfredo Pacheco, el problema viene por otra cosa y yo no sé cuál es. Averigüemos después, pero no es solo por la cancelación. No, pero es evidente. Él se hartó de algo. Nadie habla tan recio, como dirían en el Cibao. Que las palabras no la controle el cerebro, eso solamente lo da un resabio mayor. Sí, cuando después tú hablas y después tú dices, escúchame que me pasé, es que estás demasiado molesto. Te dije un par de cosas, perdóname, me pasé. Eso le pasó a Pacheco. A Pacheco. Pacheco, yo lo vi el pero video, sobre todo. Y lo vi y estaba desaforado. Exaltado. Entonces, y además utilizó el presidium de la Cámara de Diputados, que yo no sé por qué. Porque él pudo ir a su oficina y convocar una rueda de prensa. Y convocó una rueda de prensa y regarse ahí. Pero a los diputados del partido
la liberación dominicana de Fuerza del Pueblo. Bueno, ¿por qué enterarse de eso? Además, no de era ese resabio. No era el lugar para el resabio. Cuando ahí mismo está su oficina, él dice, miren, convócame convócame a todo el mundo ahí que va a hablar. Y yo quiero los diputados que me están reparando que estén detrás de mí. Y le mandamos un mensaje claro al presidente, pero ahí él se volvió, estaba molesto. Claro, lo que pasa también es, Orión, que Pacheco es quizá uno de los pocos dirigentes del PRM que viene del histórico Partido Revolucionario Dominicano, al lado del doctor José Francisco Peña Gómez. Hay mucho. Sí, hay mucho. Sí, pero él es la persona que siempre saca la cabeza por su militancia y su dirección media. Siempre ha sido, Pacheco ha sido siempre una persona muy cercana de la base de su partido. Te interrumpo para decirte esto. ¿Tú sabes lo que trajo esa declaración de Pacheco? Que la prensa, el empresariado más conservador, que es dueño de la prensa, le comenzara a decir, así no puedes romper las reglas de juego, así no. Fíjate, el Diario Libre fue uno, y otro, tú vas a encontrar muchos comentarios que tú dices, ¿por qué vienen así? Bueno, llamando la porque atención. Tú no puedes romper las reglas de juego si tú no tienes el suficiente cañones y cosas para resolver la cosa. Y ahí están, tú vas a encontrar el editorial del Diario Libre, primera página de otro, y tú vas a encontrar como que no le cae bien a una parte del empresariado. Es que el capitalismo está hecho con reglas, sí, tú ves. El único que ha podido romper todas las reglas del capitalismo se llama Donald Trump, porque tiene las cañoneras más grandes del mundo. Y él lo hace a fuerza de cañones. Él dijo, solamente lo que yo piense, nadie me va a mandar, no hay orden internacional ni hay nada. Irán están protestando, si vuelven nosotros vamos a entrarle vamos a bombardear. Sí, y que va a recibir el bombardeo más fuerte. A Cuba no le ha dicho que lo va a intervenir porque él dice que se va a caer sola. Sí, pero hoy dijo, sin embargo, él repone un título con otro título, dijo más. Él dijo que a él le interesa y que le va bien, se siente bien que Marco Rubio, su actual secretario de Exteriores, o sea, el secretario de Estado norteamericano, que es la especie de canciller, maneja las relaciones internacionales, le dijo, me gusta que él sea el presidente de Cuba. Por eso él se hizo eco de un Twitter que eso no tiene nombre. Una persona que nada más tiene 500 suscriptores, que mandó a decir que le gusta, que escribió que le gustaría que fuera Marco Rubio. Y él dijo, me gusta, esa idea me gusta. Entonces, pero lo peor eso, ya que tú hablas de eso, lo peor fue que él dijo que él es el presidente de Venezuela. Sí, claro, y dijo que va a ser... No es que tiene el control de Venezuela, no, yo soy el presidente de Venezuela y lo voy a hacer por varios años. Realmente el presidente, y lo digo porque él lo mencionó los otros días, hace par de semanas el presidente en diciembre por ahí, se hizo su análisis, o sea, se hizo un chequeo médico, incluso de sus condiciones psiquiátricas, no sé si lo viste. Dijo él que los psiquiatras dijeron que él está bien, para eso que lo están acusando y cosas. Pero yo digo, pero realmente el presidente de Estados Unidos está bien desde el punto de vista emocional, porque los demócratas le dan mucha candela dentro de Estados Unidos. Ni tú ni yo somos psiquiatras, vamos a ver, pero no podemos decir, pero la verdad que está actuando bastante peligroso. Pero mira, porque mira, perdóname, agrégale eso, el tema de Groenlandia. Sí, pero entraremos en ese tema para no dejar el otro, definitivamente. A mí sin me terminar. El Consejo de Gobierno de ayer me parece bien en cuanto a que tendría algún nivel de planificación por la asistencia que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y de este técnico de inglés. Sí. Está ahí, los ingleses están ahí, imagínate. Esa es una. Pero lo otro que quiero señalar es que, y lo he leído bien, yo no entendí el por qué no se abordó temas de la economía más crasa. Por ejemplo, en el endeudamiento. Por ejemplo, el déficit fiscal. Por ejemplo, el déficit eléctrico también. El déficit eléctrico, que es el principal. La espada de Damocles. Es la herida más grande que tiene la economía, el sector eléctrico. Bueno, nosotros en este año nuestra meta es reducir el déficit en tanto, en un 20%. El déficit en términos absolutos es de más de 1.500 millones de dólares. Sí. Al año. Así es. Es decir, la transferencia que se hace desde el presupuesto nacional hacia las generadoras eléctricas
que para suplir el déficit en que incurren las distribuidoras al suplirnos a nosotros electricidad, por los distintos motivos, incluyendo corrupción. Y electricidad que se pierde. Toda esa cosa, electricidad que se pierde, situaciones distintas. Sí, electricidad que no se cobra nada. 1.400 millones, entre 1.500 millones. En 10 años estamos hablando de 15.000 millones de dólares que dan para relanzar la economía en cualquier parte de países como el nuestro, en vía de desarrollo. Y hemos perdido 15.000 millones en 10 años. Y 10 años pasan como quiera, 10 años son 2 gobiernos y medio. Y hay que salvar, Orión, el hecho de que el pasado gobierno, o sea, cuando al presidente Abinader y a su equipo de gobierno se les entregó la dirección del Estado Dominicano en el 20, el déficit eléctrico que dejó Danilo, hay que decirlo así, apenas, o no apenas, como quiera, era alto todavía, pero era una preocupación. Rondaba cerca de casi 500 millones de dólares, no más de ahí, y la meta siempre era, en vez de ir subiendo, era bajándolo, y estamos cerca de 1.500. Vamos a calcular ese déficit, tal vez era un poquito más, no sé, pero tú tienes quizás 500 millones. Sí, más o menos era así, y siempre el propio Danilo, el expresidente Danilo, cada vez que ha hablado lo ha dicho, los mismos técnicos también lo han reconocido. Y parece que se ha perdido mucho tiempo y también se ha sido muy lento en la gestión, porque si tú vienes de Estados Unidos, tienes un bloque de apartamentos, hay una alta demanda de electricidad y la sede o de sur, de este o de norte, se toman un año para ponerte un contador y te dice, pégate un cable aquí, y los muchachitos que andan poniendo cables, que tienen su empresa aparte, le dicen, no hay cable, no hay contadores, pero nosotros se lo conseguimos. Búsquese 14.000 pesos y nosotros le resolvemos el problema. Entonces, así no se puede seguir manejando el tema eléctrico. Entonces, yo espero que el gobierno, aparte de las 10 tareas que se ha propuesto dentro de centenares de iniciativas que debe tener el presupuesto general del Estado, se enrole en déficit, en el déficit del sector público, es decir, aumento del gasto de capital, reducción del gasto corriente y que frene la corrupción en lo que más pueda, la seguridad ciudadana, donde solo en la transformación de la Policía Nacional se han erogado más de 8.000 millones de pesos en 2 años. Entonces nosotros queremos ver que se den efectos sobre esa situación. Veremos a ver. Pero la economía es la economía, lo demás va a depender del déficit, va a depender de los ingresos, va a depender de muchas cosas, de la estabilidad macroeconómica. Es decir, yo nada más no digo en mi casa, yo voy a arreglar los muebles y yo voy a la tubería que está ahí dañada, entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Y hay cómo que producirlo. Entonces, vámonos a un cambio a propósito de dónde está el dinero y retornamos casi de inmediato. Gracias, señores, por estar con nosotros, se lo agradecemos mucho. Gracias a las personas que conectan en este momento con nosotros. Hay algo que yo quiero decirle a nuestros colegas, lo digo no por viejo, sino quizá yo tengo mucho más tiempo que buena parte de los colegas en este oficio. El comunicador no es el que tiene más views, es que ustedes le llaman. El más influyente no es el que tenga más views. Lo que ocurre es que cuando uno es más temerario, uno atrae la atención. Si usted quiere atraer la atención, váyase para el barrio Capotillo, ponga su carro a 140 por la calle 6. Abajo. Todo el mundo va para salir afuera a ver quién es el desgraciado que pasó por ahí, ¿verdad? Si usted quiere coja la avenida Duarte y coja 300 kilómetros por hora ahí, usted verá que usted va a llamar la atención de todo el mundo. O usted hace así y se sube al edificio Huacal y haga intención de que se va a tirar. Todo el mundo está mirando. Usted va a tener todos los views del mundo, usted va a ser bueno. Entonces, ¿saben? Eso yo le llamo la atención porque en la medida en que usted es muy temerario en la comunicación, expresiones afrentosas, difamatorias o temerarias, como así mismo, temeraria, es decir, usted dice una cosa que ni es sí ni es no, pero mira qué bien, vamos a ver qué fue lo que pasó y a quién es. Usted va a traer mucha gente. Ahora, ¿usted sabe cuándo usted va a ser un periodista o un comunicador exitoso? Cuando usted consolide el respeto de la ciudadanía. Cuando un ciudadano lo vea a usted
no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero no le dice que usted es un charlatán y un bandido y un vagabundo. Y que está Y chantajeando si no cogiendo dice, dinero. ese, como en el caso mío, que yo agradezco mucho, me dicen ese muchacho, muchos amigos. Jovencito. Sí, sí, cuando yo estoy, por ejemplo, en algún sitio que encuentro personas ahí, yo siempre le he dicho a mi mujer que ese muchacho, a mí, y yo eso cuando me dice ese muchacho me agrada sobremanera. Cuando usted consista el respeto. El respeto, no es que usted sea un rifero que esté tirando cosas, y va el 24 que va a salir el 48, no. Eso se lo estoy diciendo para que no se hagan. A propósito de hoy que vi una columna de Miguel Guerrero que señala a los 4 periodistas que él considera que son íconos del periodismo dominicano, que él pone al del Caribe, al del Caribe, don Emilio Ornes, sí, a la señora Ugarte, doña María Ugarte, María Ugarte, que era del listín, a Rafael Herrera, y no me acuerdo el otro, son 4 que él puso. Bien, yo le agregaría otros que son íconos. Yo siempre voy a decir, quizás el periodista de la última generación que más peleó con Radamés Gómez Pepín fui yo, que más peleó duro en la redacción en todas partes. Sin embargo, lo reconozco como uno de los íconos del periodismo dominicano, el periodista que ayudó a consolidar la libertad, no solamente la libertad de prensa, las libertades públicas en la República Dominicana. Un bragado del periodismo. Todo eso lo digo a propósito para decirte a ti, informarte, que hoy comenzó el juicio preliminar en el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional del tema del jet set. Asisten los señores Antonio y Maribel Espaillá, los hermanos Maribel Espaillá. Los hermanos Espaillá. Se presentan y ese es el juicio preliminar, es decir, el juicio de la forma, el juicio de los indicios que se plantea en este caso. Es un caso, acuérdate, 236 muertos y más de 100 heridos. Y decenas de niños huérfanos. Y llama mucho la atención este caso, Orión, porque nadie quiere que una persona sea condenada injustamente, pero tampoco nadie quiere que sobre un hecho tan atroz, una tragedia tan impactante para la sociedad dominicana, tampoco se establezcan responsabilidades penales e incluso en las instituciones. A mí me asombra que en un país como este, con una tragedia como esa, porque no le hemos dado seguimiento a los otros que han muerto después de que se estableció el conteo de 236, Orión, que aquí no se haya producido nada en el ayuntamiento, ni en obras públicas, ni las instituciones que tenían la responsabilidad sobre eso, y todo quedó igual. Porque no solo es que Antonio Espaillá y su empresa de hecho, y no observaran se han caído otros techos. Y antes de eso, aquí se han caído torres en varios sitios, en el interior, en San Cristóbal, en La Romana y eso, con víctimas. Entonces uno ve que las instituciones del Estado no se produce nada, como que no ha pasado nada. Hay una inobservancia de la ley. Antonio Espaillá y su equipo, su grupo, inobservó lo que le habían advertido, lo que también dejó de hacer las instituciones que debieron de clausurar ese establecimiento de diversiones en una circunstancia como esa. Vamos a decir, y quizá un poco hablo como abogado, hay una cosa que es objetiva. No se le puede inculpar al señor Espaillá y a su hermana que ellos tenían la intención de que eso se produjera. No, para nada. Hay expresiones, hay figuras jurídicas como la inobservancia. A causa de una inobservancia suya se produjo una situación. Si fuera así, entonces eso está estipulado en el ordenamiento jurídico penal dominicano, creo yo que con penas muy leves. Pero la parte de aquí necesariamente va a ser la parte civil, las demandas civiles, porque hay el Ministerio Público parece que querrá demostrar, conforme a testigos, incluyendo técnicos que participaban, que dijeron, mira, nosotros le dijimos que eso se iba a dañar, esto y lo otro, tratar de demostrar que ellos fueron negligentes y que incurrieron en inobservancia, y para poder llevar el expediente al ámbito penal. ¿Y la negligencia? En ese caso se penaliza. La negligencia es igual y tienen otras penalidades que en un carro si tú conduces borracho, en un carro si tú conduces por encima de la velocidad establecida,
y tú, o de manera temeraria, vía contraria y demás, y tú produces una tragedia, tú sabes que no te van a acusar por crimen voluntario, sino por un crimen, lo que le llaman los cuasi delitos, cuasi crimen, es decir, tú cometiste un delito a causa de un comportamiento contrario a la ley, no porque tú querías matar a nadie. Ahora, si tú vas y le llevas el vehículo y vas a matar a la persona, entonces si ya es homicidio, tú utilizaste el vehículo como instrumento para matar a una persona. Por ejemplo, en este caso es inobservancia. La inobservancia está previsto en el Código Penal con condena hasta 2 años de prisión, tengo entendido. Por eso, ahora... Y entonces, te pregunto, en ese caso, Orión, y entonces, ¿qué penalidades o qué responsabilidades desde el punto de vista de la respuesta a la sociedad, de responderle a la sociedad por un hecho de esa naturaleza, una situación de esa naturaleza, una tragedia? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones? Que usted no ha removido ninguna persona que debió vigilar eso, que tenía como responsabilidad ir a chequear esos techos, o que ya sabía o dónde están los archivos de eso, y aquí no pasa nada. Si fuera en Estados Unidos, las demandas mayores estarían contra el Estado. También por inobservancia. Por inobservancia. El Estado fue deficiente, no fue previsor, no aplicó la ley como debía ser, y entonces, pero aquí no va a pasar nada. El Estado aquí es inembargable, es indemandable. Pero yo entiendo, es demandable y es embargable, pero con condiciones muy difíciles. Pero las sanciones por no cumplir, el funcionario, el responsable de vigilar que una entidad como esa, un centro como ese, cualquiera que sea, tuviera la responsabilidad de asumir la ley y aplicársela. Entonces el funcionario que no lo hizo, ni siquiera nadie... va a ser difícil en el ámbito penal. Va a ser difícil, puede ser en el ámbito administrativo, puede ser multa, pero yo no lo veo tan fácil, porque imagínate obras públicas que tienen que verificar todas las edificaciones y no lo hace. Eso debería ser constantemente, al momento incluso de la construcción y cuando le hacen reparaciones importantes a una edificación, pero aquí no pasa nada. Aquí yo recomiendo a cada uno que le ruegue a Dios que no le caiga un techo arriba donde usted esté, porque ese techo donde usted está, incluyendo donde estamos nosotros, no está verificado por instituciones, solo queda en el buen juicio de quienes construyen. Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, a veces esos ejemplos no son buenos, pero hay que citarlos. Pienso que el tema de Mario Lama, que se fue, renunció del Servicio Nacional de Salud, del SNS, o en el caso de él propiamente, que se fue o renunció, viene precedido de, se ha caído el techo del hospital Simón Strider de Asua. De la área que estaban construyendo. Sí, pero se cayó. Sí, qué bueno que se cayó ahora, que la están construyendo, y no, ¿tú te imaginas? Pero ¿sabes por qué? ¿Tú sabes que se cayó? No. Que al parecer en el gobierno se ha estado dando esta situación, es que muchos funcionarios están construyendo. Aquí hay gente que no está para eso, que está haciendo presa, carretera, que está haciendo esto allí, que está haciendo lo otro, construyendo caminos vecinales. Eso es un problema. Ojalá que eso se resuelva, pero mientras tanto, ruéguele a Dios, donde usted esté, mire para arriba, y si usted ve una cosita, salga de ahí huyendo, porque eso, aquí no hay control sobre eso. Mira, la inobservancia en el Código Penal. ¿Qué dice la inobservancia en el Código Penal? Se refiere a la falta de cumplimiento o violación de las normas y disposiciones establecidas en el Código Penal. Esto puede tener varias consecuencias. Impunidad. La falta de aplicación de la ley puede llevar a la impunidad de los delincuentes, lo que puede fomentar la comisión de más delitos. Inseguridad, desconfianza en el sistema, todas esas inobservancias que estamos hablando. Bueno, vamos a ver, yo aconsejaría, primero, ¿qué más podemos llorar? ¿Qué más podemos lamentarnos de una tragedia inédita en la República Dominicana y en toda América Latina? No ha habido tan tragedia como esta, 236 muertos. De un golpe. No nos vamos a volver a decir, ¿qué hacemos? Bueno, que este señor y su hermana, si lo considera un tribunal, que actuaron con inobservancia clara, porque actúe el tribunal. Lo que yo no voy a llenarme de odio,
Mira qué difícil es eso, porque Sí, uno porque tiene indignación, uno tiene ira, uno tiene un dolor terrible, pero yo conozco, mira, mi esposa conoció una familia desde cuando ellos eran estudiantes del colegio cristiano, un colegio católico, etcétera. Murieron todos. Vino una muchacha de fuera, cumpleaños. también murió No, entonces el cumpleaños lo fueron a celebrar en en ese lugar. y se murieron todos. Es Todos muy los miembros duro. de esa familia. Entonces tú dices, claro que yo tengo que estar. Indignado. Solamente en Jaina, ¿cuántos murieron? 46. No, 28. los 25 miembros de la cofradía, que era la cofradía a la que pertenecía el cantante, Sí. se murieron todos. Ahí murieron varios amigos míos. Y de verdad que es muy indignante, o sea, muy indignante todo. Y eso que tú dices es así, pero ¿cómo sanaría? También que no hagan esfuerzo por disfrazar las cosas y por cosas que cumplan, porque eso quizá también le da a la gente un poquito de estabilidad emocional. Y la otra parte también sería... Que la justicia es para todos. Sí, que la justicia es Que para no todos. importa que sea rico, porque a él no pobre, influyente, político. A ellos no se le estarían sancionando porque ellos quisieron que eso ¿Tú pasara. sabes por qué en Santiago ahora hay un ruido grande y por qué hay una situación difícil a nivel político para el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, porque la DEA está en el medio. Claro. Y porque una gente blanca o un morenazo de ese tamaño están caminando y ya dijeron es fulano. No, que ese fue el principal aportante, no, que ese diputado. Pónmelo en la lista, por favor. Bueno, en la lista ahí. Dijo la diputada de Santiago que pidió públicamente, ¿tú te recuerdas? Se me pasa el nombre de ella, pero que pidió que el PRM pidiera al pueblo, le pidiera perdón al pueblo por la situación de los tantos casos de dirigentes, regidores y cosas, diputados metidos al tema del narcotráfico, que pidiera perdón. Dijo que a ella, que no había caído mal que una diputada que fue la más votada en una de las circunscripciones de Santiago dijera eso. Pero el que estaba buscando un ejercicio de sanación en su institución para barnizarla o para que realmente se asuma un sentido de responsabilidad de hacer política transparente y responsable. Y tú recuerdas que hay muchos sectores aquí que estaban pidiendo la renuncia de Paliza como presidente del PRM. Mira cómo es, récome, pero bien de la Altagracia. Aquí yo no voy a mencionar muchos nombres, pero lo que yo me acuerde, los otros no lo voy a mencionar porque yo no sé si se equivoca la inteligencia artificial esta. Miguel Gutiérrez. Sí. Rosa María Peralta, condenada a 5 años por lavado de activos, sí. Edison Herrera Silvestre, regidor del PRM, acusado de integrar una red internacional de tráfico de cocaína y actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos. Fabio Augusto Jorge Pura, es asesor del Poder Ejecutivo, acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Gaspar Antonio Virela, es director del Servicio Público del Ayuntamiento del Distrito Nacional, acusado de formar parte de una red de narcotráfico. Nelson Marmolejo Gil, diputado del PRD, investigado por presunta participación en Operación Falcón, relacionada con narcotráfico y lavado de activos. Fausto Guerrero Cabrera, diputada del PRM, implicada en la red de lavado de activos, del narcotráfico, de manera... y por ahí María se va. Por eso también, Orión, es la importancia de que ahora el PRM, a veces los compañeros y amigos del PRM, amigos de nosotros, se ponen muy guapos cuando lo mencionan, pero el problema es que lamentablemente es el PRM. Por eso es que la gestión de Paliza en el PRM, la gestión de Paliza, tiene muchos problemas porque hay gente que aspira a presidir el PRM y el PRM tiene muchísimos dirigentes importantes que no está vinculado a nada de eso, en lo absoluto. No, claro, pero también dicen que el PRM todavía es un archipiélago. Es decir, no tiene una dirección, con todo respeto al señor Paliza, para ser presidente de un partido y también a nuestra apreciada amiga, la alcaldesa de Santo Domingo, que es la secretaria general, ¿verdad? Sí. Pero eso se necesita un liderazgo mayor que unifique, que quite los archipiélagos. Por ejemplo, y un liderazgo moral. El señor diputado que fue ya, creo que ya está en Estados Unidos, en Santiago, él decía, yo le dije a Abinader que me dejen la circunscripción número tal, que eso es mío, que eso yo lo resuelvo, yo lo trabajo. Yo lo trabajo.
Entonces así no se trabaja, no me deje nada. El partido tiene que tener elementos morales. Si viene un rifero con demasiado cuarto, más de lo que uno cree, y eso pasó en el gobierno, en gobiernos anteriores. Sí, también. No, un momentito, no te pongas así, tú no eres jefe de esto, cuánto es, el dinero tuyo va a ser declarado ante la Junta Central Electoral como un aporte, nosotros queremos que ese dinero esté bien, no te ponga guapo. Bueno, pero compadre, cuando vinieron así, miren el listado que nosotros estamos hablando. Entonces, y ahí no han salido todos, ahí no están todos. No están todos los que están, ni están todos los que son. Pero oye una cosa, que estábamos hablando del jet set, la inobservancia. ¿Ustedes creen que el presidente o el presidente del partido quieren, sí, tráeme todo, no queda más por ahí narcotraficantes? Yo no lo creo, con todo respeto, yo no creo eso. Yo lo que creo que hay inobservancia y hay camino fácil. El dinero. Es decir, bueno, si están dando los cuartos. Eso lo saben quienes gestionan y quienes distribuyen las diputaciones en las provincias y etcétera. Pero no le puede ustedes decir que el liderazgo nacional está carcomido por el narcotráfico. No es verdad, no Pero es verdad. Entonces, y la prueba de eso, yo quiero llamar por la misma sanidad de la sociedad. Estamos hablando de 31 toneladas de drogas incautadas o decomisadas de la República Dominicana en el 2025. 31 toneladas son 31.000 kilos de droga. La mayoría, el 90 y tanto % cocaína. Sí, o sea. Es decir, es una cifra respetable. ¿Por qué uno defendió a Venezuela diciendo que no era el tema de la droga, lo que quería, que era el petróleo? Si tú conoces en todos los resabios que ha tenido Donald Trump, que ha mencionado, incautamos, ahora que entraron, incautamos que si yo cuántos kilos en un sitio y destruimos 4 fábricas de cocaína. ¿No y 10 narcolanchas. Y no te han dicho eso. Nada de eso. Todo es, nos van a entregar 500 millones de barriles de de petróleo al año, y nosotros lo vamos a vender y los cuartos los vamos a repartir entre los dos. Y no solo eso, sino que desde que empezó el proceso en Estados Unidos, el Ministerio de Justicia, ¿sabe qué hizo? Dijo que el cartel confirmó y dijo, no, retiramos eso del cartel de los soles, porque eso nunca existió, eso solo existió en la mente. Y en el caso dominicano, Orión, yo debo decir que cuando se perdió una parte de eso, la inobservancia de los procesos, los protocolos de los partidos, el filtro, la limpieza, pero ¿tú sabes cuándo más? Cuando los partidos en esa reforma constitucional que se hizo y en esa ley electoral, la ley de partido también, se acogió y se determinó permitir que los partidos le dieran la oportunidad a Orión Mejía o cualquier dirigente político, a Abinader Fortunato, que es mi caso, la oportunidad de él manejarse él solo, como tú decías, él manejarse él solo, y los partidos entonces perdieron la dirección política de ese miembro, de ese dirigente. O sea, ya no era un monitoreo, ya no era una persona que se debía a los dictámenes, a la direccionalidad de ese partido, sino que lo hacía el dinero, la cantidad de dinero que tenían, para sobreponerse sobre un dirigente en determinadas demarcaciones. Entonces, los partidos perdieron la rienda de los dirigentes y permitieron que el dinero de la droga se metiera de golpe. Así es. Miren, yo le voy a decir a Alfredo Pacheco, casi no vamos, pero a Alfredo Pacheco, que se quede en su casa o en su hogar. Se quede en su casa, Pacheco. No, que reflexione un poco. Que está muy exaltado. Un liderazgo como el de él, yo no sé, hay que ver qué puede ser. Una cosa, la niña Brianna Henao, desaparecida hoy, cumple 12 días. La Procuraduría General creó para eso un departamento canino, perros expertos en buscar. A mí me llama la atención, señor, ¿usted sabe lo que es que acusan primero a 2 personas que son dos tíos de la niña, uno de 50 y pico de años, uno de 40 y pico de años? Ustedes fueron, entonces, digo que supuestamente habían confesado, y ellos mismos andaban buscando a la niña, y uno dice, es que yo no me acuerdo dónde fue que la enterré. Pero ven acá, ¿qué es lo que...? Entonces, es verdad que en el protocolo jurídico hubo que ponerlo en libertad porque no hay una acusación base. Pero yo escribí en un editorial
que la ausencia del cadáver no necesariamente impide que se pueda formalizar seguir. Porque si hay otros indicios importantes, se puede acusar a una persona de eso. Además, si los videos lo vieron a ellos con las niñas, ¿dónde ustedes pusieron las niñas? Yo pidiera el gobierno debería hacerlo, no solo por el caso de esa niña, que estremece, sino también, Orión, por el caso del niño que se desapareció en Jarabacoa sin dejar rastro. Y hubo 2 niños en San Juan de la Maguana también, o sea, hay un grupo de niños desaparecidos. Vámonos. Yo le pidiera al FBI, el gobierno y la Procuraduría General de la República, por favor, una asistencia a la Embajada de Estados Unidos, porque si no, los investigadores nuestros no pueden, todavía no están en esa capacidad. Pues caramba, entonces, vamos a ver, está bien. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. El miércoles, el ciudadano que está, para mí es a la derecha, pero me parece que para el público es a la izquierda, creo yo, ¿verdad? Estoy a la izquierda. Nosotros siempre estamos a la izquierda y a la derecha. Abinader Fortunato va a estar con nosotros el miércoles. Yo voy a estar mañana con Kirsi Mejía en el programa de Padre a Hija. Con la gracia de Dios. Nos vemos, señores. Cuídense.